¿Qué tal nuevamente a este nuevo video del curso de mecánica cuántica y mecánica estadística que presenta el grupo de investigación en nanociencias de CIME Culhuacán? Y en esta ocasión vamos a discutir el tema de valores esperados. Entonces, bueno, vamos a considerar una cantidad que vamos a llamar F y que va a representar una cantidad física medible, ¿sí? Que es una propiedad de un sistema dinámico determinado, como podría ser la posición X, ¿sí? El momento lineal P, la energía, entre otras cantidades físicas que pudiéramos medirle a nuestro sistema dinámico. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer varias mediciones de esta misma cantidad a un sistema dinámico cuántico. Y bueno, aquí tenemos dos maneras de hacer esta medición. Podríamos tener un solo sistema dinámico y en ese sistema dinámico hacer n mediciones de la cantidad física F. La segunda opción sería tener n sistemas dinámicos idénticos y a cada uno de ellos, ¿sí?, hacerle la medición de la cantidad física F. Esto debería de llevarnos al mismo resultado, ¿sí? Y entonces, bueno, al hacer estas mediciones vamos a obtener un valor esperado que sería, eh, en términos de matemáticas, para un sistema discreto, ¿sí? La suma desde i igual a 1 hasta n, donde va a ir la probabilidad de que la medición FI sea la que obtenemos al momento de nuestro experimento, multiplicado por el valor de esta medición. Entonces, eh, esta es la manera de obtener un valor esperado, ¿sí? Fíjense que aparece la probabilidad de obtener el valor FI, ¿sí?, multiplicado por el valor de la medición FI. Bueno, esto es para el caso discreto. Si tuviéramos un sistema que fuera continuo, bueno, lo que tendríamos que hacer para obtener esta cantidad, pues sería una integral, ¿sí? Donde aparece P de F, que es la función de distribución de probabilidad, ¿sí?, de la cantidad F, ¿sí? F es la variable física que queremos medir y estos límites A y B pues son los posibles valores que podemos obtener de la medición de la cantidad física F. Bueno, esta cantidad que estamos viendo aquí para el caso discreto y para el caso continuo, ¿sí?, en estadística se conoce como la esperanza matemática, ¿sí? Y vamos a aplicar este concepto para definir nuestro valor esperado. Entonces, vamos a continuar. Resulta que PDF, ¿sí?, puede presentar una dispersión de valores para la cantidad física F, ¿sí? Y bueno, esta dispersión de valores o esta diferencia de valores al momento de hacer la medición, pues la podemos medir y se mide con una cantidad que se conoce como la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, y está definido como el valor de la cantidad física F menos el valor esperado. Y bueno, esta diferencia al cuadrado. Vamos a desarrollar esta cantidad, ¿sí? Recuerde que este es la media aritmética también. Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado esta cantidad, pues vamos a tener un binomio al cuadrado. Entonces, la regla para elevar un binomio al cuadrado nos lleva a este trinomio, ¿sí? Bueno, a esta cantidad, ¿sí?, la vamos a promediar, ¿sí? Y bueno, aquí nos va a quedar el promedio del término f al cuadrado, ¿sí?, menos 2 veces el promedio de f, que aparece aquí, y bueno, el promedio del promedio, pues va a volver a ser el mismo promedio, y lo mismo va a ocurrir para el promedio al cuadrado, que aquí queda idéntico. Cuando nosotros simplificamos esta expresión, lo que vamos a obtener es esta cantidad. Fíjese que es
f al cuadrado promedio menos el promedio elevado al cuadrado. Y entonces esta cantidad es la que nos va a permitir saber qué tan dispersos están los datos, ¿sí?, en la medición de nuestro sistema dinámico. ¿Qué situaciones podemos encontrar? Bueno, vamos a encontrar una situación en donde si el valor de f es el mismo en cada medición, pues vamos a decir que esta cantidad f es una constante de movimiento. Y cuando nosotros graficamos todas esas mediciones que hacemos en el experimento, pues vamos a encontrar un diagrama de frecuencias como este, en donde vamos a tener un solo valor graficado, porque la dispersión de estas mediciones pues vale 0. Pero podemos tener una situación como esta, en donde va a ocurrir que el valor de f es diferente en cada medición, ¿sí? Bueno, cuando esto ocurre, vamos a decir que f no es una constante de movimiento y entonces vamos a tener un rango de valores, ¿sí?, de la cantidad física f que vamos a poder obtener, ¿sí?, en las mediciones de nuestro experimento. Entonces, estos son los dos posibles escenarios, una cantidad que es una constante de movimiento y una cantidad que no es una constante de movimiento. Las vamos a diferenciar pues justamente por este diagrama de frecuencias que pudiera presentarse. Bien, vamos a continuar. Recordemos que las variables dinámicas que nosotros conocemos de la física clásica en mecánica cuántica, en realidad pues son operadores, ¿sí? Y este operador pues nos está representando la variable dinámica, ¿sí?, que nosotros o que nos permite caracterizar, ¿sí?, a nuestro sistema. También sabemos que este es un postulado de la mecánica cuántica y que la función de onda en términos de la posición y el tiempo, pues contiene toda la información del estado cuántico de la partícula. ¿Sí? Ya con estos elementos podemos dar una definición formal del valor esperado de una variable dinámica. ¿Sí? Aquí está una variable dinámica f, que en realidad es un operador para el caso de mecánica cuántica, ¿sí? Y entonces, este operador va a estar multiplicado por la función de onda, ¿sí?, en términos del espacio y el tiempo, y también va a aparecer el complejo conjugado de esta función de onda, y la integral la vamos a hacer en todo el espacio, ¿sí? ¿Cuáles son algunos operadores que podríamos medir en los sistemas cuánticos? Bueno, pues está el operador del momento, ¿sí? Si ustedes recuerdan, es la parcial respecto a X, por supuesto, considerando que esto está en una dimensión, ¿sí? El operador H o el hamiltoniano, ¿sí?, que representa las energías que están involucradas en nuestro sistema dinámico. Y el mismo operador posición, pues es también un operador que representa una variable dinámica, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con esta discusión. La probabilidad de encontrar a la partícula en una posición que se encuentra entre X y X más un diferencial de X, ¿sí? Nosotros sabemos que la podemos identificar como el producto del complejo conjugado de la función de onda por la función de onda, ¿sí? Y esto pues es la norma al cuadrado de la función de onda. Observemos que aquí la función de onda pues es de un estado estacionario. Más adelante vamos a ver que si ponemos la función que depende del tiempo, bueno, la interpretación es muy similar. Vamos a presentar un ejemplo. La variable X está relacionada a la posición de la partícula. Si nosotros quisiéramos hacer la medición de la posición de una partícula en un sistema cuántico, bueno, lo que tendríamos que hacer es poner el complejo conjugado de la función de onda, el operador X y la función de onda,
en términos de la posición del tiempo, y tendríamos que hacer esta integral pues en todo el espacio, ¿sí? Donde pudiera estar presente esa partícula, ¿sí? Esta es un ejemplo así representativo de cómo podríamos calcular un valor esperado. Vamos a hacerlo en un caso más concreto. Vamos a suponer que queremos medir el valor esperado de la energía, ¿sí? Y el operador de la energía, pues es esta cantidad que aparece aquí, es menos h barra sobre i, ¿sí? Y la derivada parcial respecto al tiempo de la función de onda. Acá del lado izquierdo aparece el complejo conjugado de la función de onda y la integral la estamos haciendo en x en todo el espacio, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que esta cantidad que está aquí en el paréntesis, ¿sí? Pues no es otra cosa más que el hamiltoniano, porque esto pues es la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner esta derivada en términos de este h, que es el hamiltoniano, y nosotros sabemos que cuando lo ponemos de esta manera, ¿sí? De acuerdo a la notación que estamos siguiendo y al ejemplo que poníamos acá, pues esta cantidad nos representa el valor esperado del operador h, ¿sí? Y entonces resulta que el valor esperado de la energía, pues es el valor esperado del operador hamiltoniano, ¿sí? Bueno, vamos a escribir la función de onda ya en términos del producto de la parte espacial y la parte temporal, ¿sí? Aquí está el complejo conjugado, aquí está el operador h, ¿sí? Y aquí está la función de onda en su parte espacial y su parte temporal. La integral es en todo el espacio, ¿sí? Observe que la parte que tiene la función exponencial, ¿sí? Pues cuando nosotros multiplicamos estos dos términos, se reduce a la unidad y nos quedamos únicamente con esta integral en donde aparece la función de onda del estado estacionario, ¿sí? Por eso le decía que esta cantidad, ¿sí? Pues no es necesario que la representemos en términos de la función de onda de x y de t. Entonces, ¿cuál es el resultado importante? Que el valor esperado de la energía lo podemos obtener con el valor esperado del hamiltoniano y este actúa sobre la función de onda estacionaria, al menos para los sistemas que hemos discutido hasta ahora. Vamos a intentar generalizar nuestro resultado, ¿sí? Entonces, de acuerdo al álgebra lineal que ustedes conocen, pues cada operador va a tener un conjunto de valores propios que vamos a llamar lambda subíndice n y funciones propias que vamos a llamar phi con un subíndice n. Este conjunto de funciones propias y de valores propias cumplen con esta ecuación, en donde f, recuerde que es un operador que representa una variable física medible aplicado a la función, ¿sí? Y esto va a ser igual a un valor propio que multiplica a la función, ¿sí? ¿Qué es importante recordar en esta ecuación y en el caso de los sistemas que hemos estudiado hasta el momento de la mecánica cuántica? Pues que este conjunto de funciones propias siempre es ortogonal. Y además, este conjunto de funciones pues se puede normalizar. Es muy importante la normalización por la interpretación probabilística. Bien, entonces, si nosotros tenemos o queremos representar una situación de un estado de un sistema dinámico en mecánica cuántica, ¿sí? Pues no sabemos, ¿sí?, en qué estado se encuentra. Y como no lo sabemos, tendríamos que representar de la manera más general todos los posibles estados en los que pudiéramos encontrar a este sistema dinámico. Entonces, lo que tenemos que hacer es proponer una phi mayúscula como una combinación lineal, ¿sí?, de funciones propias.
esta phi subíndice n, que es minúscula, son las funciones propias del sistema y van multiplicadas por una constante, que en general es un número complejo, y entonces esto es una combinación lineal. Aquí tendríamos todos los posibles estados de este sistema cuántico. Esta es la representación matemática más general, ¿sí? De un estado de un sistema dinámico en términos de la discusión que estamos haciendo de mecánica cuántica. Bueno, entonces, el valor esperado de una variable dinámica, cuando nosotros no sabemos, ¿sí?, en qué estado se encuentra el sistema, pues lo que tendríamos que hacer es aplicar el concepto matemático. Entonces ponemos el valor esperado de nuestra variable. Vamos a tener la función de onda en su complejo conjugado y el operador actuando en la función de onda, que recordemos es una combinación lineal. Si nosotros escribimos esto ya como la combinación lineal, pues vamos a tener una suma en M, ¿sí?, de el complejo conjugado. Aquí tenemos nuestro operador, ¿sí? Y aquí tenemos nuestra combinación lineal de funciones de onda. Y de esta manera, ¿sí?, vamos a representar el valor esperado de una variable dinámica para un estado general de un sistema cuántico. Bueno, vamos a ver qué ocurre cuando nosotros seguimos trabajando. Lo que vamos a tener es que este operador va a actuar sobre las funciones de onda que tiene a su derecha. En este caso, pues es esta combinación lineal. Bueno, lo que va a ocurrir es que este operador, como solamente actúa sobre la función de onda, lo podemos poner dentro de la suma, y una vez que actúa sobre la función de onda, pues nos va a devolver el valor esperado, que en este caso, pues estamos denotando como lambda subíndice n. Y en general, pues este es un número, ¿sí? Puede ser complejo, puede ser real, ¿sí? Pero en general, pues es un valor propio. Bueno, entonces, una vez que aplicamos este operador sobre la función de onda, tenemos el producto de las dos combinaciones lineales y aparece aquí el valor propio del operador. Vamos a intentar simplificar esta expresión, a ver qué podemos hacer. Es de que este producto de dos combinaciones lineales o de dos series, bueno, pues lo podemos representar de esta manera, una suma con dos índices, ¿sí? Y aquí estamos poniendo el complejo conjugado, la función de onda y el valor propio, ¿sí? Bien, esta suma la podemos poner fuera de la integral, ¿sí? Y dejar las integrales de los productos de funciones de onda, porque recordemos que esta c y esta lambda, pues son constantes. Así que podríamos tener una situación como esta, ¿sí? Y observe que lo que nos queda en la integral, pues solamente es la multiplicación de la función de onda, complejo conjugado, con subíndice m, y la función de onda con subíndice n. Por supuesto, aquí estamos corriendo los índices m y n, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante recordar para poder simplificar esta expresión? Pues justamente la ortogonalidad de estas funciones de onda. Y nosotros sabemos que si estos subíndices son diferentes, ¿sí?, pues esta integral va a ser igual a 0. Y si m es igual a n, pues esta integral va a ser igual a 1, en el entendido de que las funciones de onda ya están normalizadas. Eso se representa con esta letra delta con los subíndices m y n, ¿sí? Que va a ser igual a 1 cuando m es igual a n y va a ser 0 si m es diferente de n. Vamos a aplicar esta propiedad de ortogonalidad en estas integrales, ¿sí? Y entonces lo que vamos a encontrar es que estos productos, conforme va corriendo el índice m,
¿sí? Pues van a ser 0, excepto en el caso en donde m sea igual a n, ¿sí? Entonces, bueno, esta integral ahora la voy a representar con esta delta que aparece aquí, y cuando corremos el índice m en esta suma doble, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que todos los valores se van a anular, excepto cuando m tome el valor de n, ¿sí? Y entonces, lo que nos va a resultar es una suma en n, ¿sí? Y donde veamos m, pues vamos a poner n, porque es el único valor para el cual esta integral es diferente de 0. Y fíjese que nos queda el complejo conjugado de Cn multiplicado por Cn, que no es otra cosa más que la norma de ese número elevada al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por el valor esperado. Entonces, aquí conviene hacer notar que esta es justamente la definición que planteábamos en la primera diapositiva de este video, donde aquí tenemos el valor esperado, ¿sí? O el valor de la medición, y este término me está representando la probabilidad de obtener este valor esperado, ¿sí? O este valor propio. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando trabajamos con una combinación lineal de funciones de onda en términos de la posición y el tiempo. Entonces, la manera de representar un estado general del sistema, pues es una combinación lineal. De esta manera, observe que hay un subíndice n en el coeficiente de la combinación lineal, en la función de onda estacionaria y en la parte temporal, ¿sí? En donde está asociada la energía, también aparece el subíndice n. Y lo que vamos a hacer es calcular el valor esperado de la energía. Entonces, bueno, el valor esperado de la energía habíamos dicho que lo podíamos poner en términos de el operador H, que es el hamiltoniano, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que estas funciones de onda, el complejo conjugado de la función de onda, las vamos a sustituir por esta combinación lineal que proponemos como un estado general del sistema cuántico. Entonces aquí aparece una suma en M, ¿sí? De el complejo conjugado, y aquí aparece la función de onda y por supuesto el operador H que va a actuar sobre la función de onda. Bueno, nuevamente podemos dejar la integral al interior de las sumas las podemos sacar de la integral. Estos términos que dependen del tiempo también los podemos dejar fuera de la integral, ya que la integral solamente es en la variable x. Entonces, este término funciona como constante y nos quedamos con la función de onda estacionaria, su complejo conjugado, el operador y la función de onda estacionaria. Primero hay que aplicar el operador hamiltoniano sobre la función de onda, ¿sí? Y una vez que tengamos el valor propio, vamos a aplicar nuevamente nuestras condiciones de ortogonalidad de las funciones de onda. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nos vamos a quedar con esta suma doble, ¿sí? Aquí nos va a devolver el valor esperado, que es un subíndice n, que voy a dejar fuera de la integral, y me quedo con esta parte de la integral, ¿sí? En donde, bueno, pues va a aparecer esta delta, ¿sí? Que va a ser igual a 1 únicamente cuando m sea igual a n. De tal manera que puedo correr este índice m, ¿sí? La suma. Y entonces todas estas integrales se van a ir eliminando, excepto cuando m tome el valor de n, ¿sí? Cuando eso ocurra, pues esta integral va a ser igual a 1. Aquí esta m va a ser igual a n y nos va a quedar el coeficiente subíndice n elevado al cuadrado, que ya dijimos que es la probabilidad de que el sistema esté en el enésimo estado. Y aquí está el valor propio
de la energía, ¿sí? ¿Qué concluimos de este desarrollo matemático que acabamos de hacer? Pues que el resultado de nuestro valor esperado, ¿sí? No va a cambiar si nuestra función de onda, ¿sí? La trabajamos con t igual a 0. Es decir, trabajamos con la función de onda estacionaria. Bueno, vamos a intentar ir a un caso particular. Vamos a suponer que nosotros sabemos que nuestro sistema se encuentra en un estado estacionario que vamos a denotar como phi subíndice n. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, si el sistema está en este estado, yo ya sé que cuando mida la energía de ese sistema, pues voy a aplicar el operador H sobre ese sistema que es con un subíndice n. Y entonces cuando H actúa sobre la función de onda, pues me va a devolver el valor propio de la energía, ¿sí? Que es una constante y podemos dejar fuera de la integral y nos va a quedar phi n conjugado por phi n. ¿Sí? Las funciones de onda son ortogonales, entonces esta integral, ¿sí? Nos va a devolver el valor de 1 y el resultado final pues es el valor propio de la energía del enésimo estado estacionario, que es en donde se encuentra mi sistema cuántico. Vamos a intentar medir la dispersión de esta cantidad, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros queremos medir e al cuadrado, lo que tenemos que hacer es aplicar el operador h, pues 2 veces. Y lo vamos a poner como h al cuadrado. Eso significa que h actúa sobre la función de onda, ¿sí? Y una vez que nos devuelve el valor propio, esta h vuelve a actuar sobre la función de onda para devolvernos nuevamente el valor propio, ¿sí? Como está en un estado n, lo que nos va a devolver pues es el valor propio elevado al cuadrado porque aplicamos h 2 veces a la función de onda. Esta cantidad nuevamente es una constante y esta integral, ¿sí? Nos va a devolver el valor de 1. De tal manera que el valor esperado de e al cuadrado pues va a ser e subíndice n al cuadrado. Ya tenemos toda la información para calcular la dispersión de esta cantidad para este sistema en particular, que se encuentra en un estado estacionario físico índice n. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar que e al cuadrado en valor esperado, pues es en al cuadrado. Sí, aquí debería ser esta cantidad. Y el valor esperado de la energía, ¿sí? Que es ese índice n, cuando lo elevamos al cuadrado, pues nos va a devolver esta cantidad. ¿Sí? Observemos que esta diferencia, pues es igual a 0, y eso significa que cada que se mida la energía, para este sistema en particular, nuestra distribución de frecuencias en las mediciones se va a ver así, ¿sí? Que es una constante de movimiento. Esa sería la conclusión que tendríamos. Pero bueno, este quizás sea un caso eh, muy particular. Vamos a un caso un poco más general. Vamos a suponer que tenemos un sistema, ¿sí? Que consiste de únicamente dos funciones propias, que las vamos a denotar con un subíndice m, ¿sí? Y un subíndice n. Notemos que aparece la función de onda estacionaria y la parte temporal, ¿sí? De esta función de onda, ¿sí? Pero ya dijimos que el resultado no va a cambiar si consideramos que t vale 0 y entonces nos quedamos con la combinación lineal de las funciones de onda estacionarias, ¿sí? Bueno, también sabemos que el complejo conjugado de la función de onda multiplicado por la función de onda en el tiempo t igual a 0, integrado en todo el espacio, pues nos va a devolver el valor de 1, ¿sí? Por
la conservación de probabilidad y la interpretación que le damos a la función de onda. Así que vamos a calcular esta cantidad con este sistema de dos estados. Entonces vamos a poner el complejo conjugado, ¿sí? Aquí representado con el asterisco, nuestra función de onda, ¿sí? Y bueno, el resultado es esta cantidad que aparece aquí. Recuerde que estamos usando las propiedades de ortogonalidad. Entonces solamente este término multiplicado por este, donde m es el mismo, ¿sí? Va a ser, nos va a arrojar este resultado porque la integral vale 1, ¿sí? Este término multiplicado por phi n, la integral nos va a devolver el valor de 0. Este término phi n conjugado multiplicado por esta phi m nos va a devolver 0 por ortogonalidad. Y este término phi n conjugado por phi n nos va a devolver el valor de 1 y por supuesto el producto de esta constante por esta constante. ¿Sí? Y esta cantidad pues va a ser igual a 1. Ahí está. Esto es por conservación de probabilidad. ¿Qué pasa si ahora queremos medir el valor esperado de la energía para este sistema que tiene dos estados? Bueno, pues vamos a poner el complejo conjugado de la función, vamos a poner el operador de la energía que es h y lo vamos a aplicar sobre la función de onda, que en este caso pues tiene o está representada únicamente por dos estados. ¿Sí? De tal manera que cuando este h actúa sobre esta función de onda, nos va a devolver el valor propio E subíndice m, y cuando este h actúa sobre esta función de onda, nos va a devolver el valor propio E subíndice n. El resultado se vería así. Claro, cuando hacemos la integral y aplicamos las propiedades de ortogonalidad, nos vamos a quedar con este término y con este término. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a escribir esto en términos de algo más parecido a una probabilidad para que podamos visualizarlo. Esta cantidad la voy a llamar alfa y esta cantidad la voy a llamar 1 menos alfa, ¿sí? Para que la suma de probabilidades pues nos devuelva el valor de 1. Este es el resultado para el valor esperado de la energía. Vamos ahora a calcular el valor esperado de la energía al cuadrado. Es decir, voy a aplicar el operador h dos veces sobre la función de onda. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? El tratamiento es el mismo que discutimos en las diapositivas anteriores. Entonces, voy a escribir ya el resultado final. Sin embargo, es conveniente que usted intente reproducir el álgebra para recuperar este resultado, ¿sí? Que se obtiene por ortogonalidad. Aparece el valor propio de la energía, pero ahora elevado al cuadrado para el estado m y el valor propio de la energía elevado al cuadrado para el enésimo estado. ¿Sí? Nuevamente, esta cantidad la podemos llamar alfa y esta cantidad 1 menos alfa. ¿Cuál es la diferencia? Que la energía está elevada al cuadrado. ¿Sí? Ahora recordemos, en la diapositiva anterior calculamos el valor esperado de la energía. Nos queda en términos de alfa, 1 menos alfa, y aparecen los dos estados de energía con N y M. Con estas dos cantidades vamos a calcular la dispersión. Recuerde que la dispersión se calcula de esta manera. Entonces, para este resultado, que es el que acabamos de calcular, vamos a poner esta expresión y esta cantidad que calculamos en la diapositiva anterior, que es esta expresión, bueno, hay que elevarla al cuadrado y hacer la resta. ¿Sí? Bueno, aquí está la dispersión. Si nosotros simplificamos con el procedimiento algebraico, podemos llevar esta expresión a algo más sencillo, como esto que aparece aquí, donde aparece alfa, que multiplica a 1 menos alfa, y nos queda la diferencia
de las energías, ¿sí? Del estado M y del estado N elevado al cuadrado, ¿sí? Bueno, recuerde que este sigma al cuadrado nos representa la dispersión, ¿sí? Ahora, si analizamos esta expresión, cuando esta dispersión va a ser cero, pues resulta que va a ser cero únicamente en 3 casos, ¿sí? El primero es que alfa sea igual a cero. Observe que si alfa vale cero, pues esto anula toda la cantidad, ¿sí? Por supuesto, nos anula el estado M y nos deja únicamente el estado N. La otra posibilidad es que alfa tome el valor de 1, ¿sí? Si alfa toma el valor de 1, bueno, esta cantidad se hace cero, ¿sí? Y observe que si alfa vale 1, entonces el estado N, pues no existe porque se va a hacer cero o tiene una probabilidad cero de que lo podamos medir y solamente tendríamos el estado M. Y la otra situación, ¿sí? Para que la dispersión sea cero, es que el nivel de energía M sea igual al nivel de energía N, ¿sí? Matemáticamente, esas son las 3 situaciones para que nuestra dispersión se haga cero. Vamos a suponer que alfa no es 1 y tampoco es cero y que estas cantidades M y N son diferentes. Entonces, si nosotros representamos esto en un diagrama de frecuencias, pues lo que vamos a ver es esta cantidad. Y vamos a tener para el valor EM esta cantidad, ¿sí? Recuerde que esto es una probabilidad. Y para la energía N, vamos a tener esta cantidad que representa también una probabilidad, de manera que la suma de esta probabilidad más esta probabilidad nos tendrían que devolver el valor de 1. Y bueno, aquí concluimos este video. Es importante el entender cómo matemáticamente podemos hacer la medición de las cantidades físicas a través de operadores, a través de la ortogonalidad de las funciones de onda y cómo identificar las constantes de movimiento, ¿sí? Recuerden que las constantes de movimiento las vamos a encontrar cuando la dispersión sea cero. Y si la dispersión es diferente de cero, entonces esa cantidad física no es una constante de movimiento. Bueno, con esto concluimos el video y los espero en el siguiente video. Suerte.